Permítanme también darle la bienvenida a Mario de Constanzo, consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Magna, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Con el gusto, como siempre, de que nos acompañes hoy, platicando acerca del turismo. Hoy tenemos este tema importante también por analizar cómo están funcionando los pilares de la economía. Venimos ya de unas vacaciones de verano que bueno, en realidad fueron más cortas que en otras ocasiones, pero que sin duda reflejan también una recuperación para este sector y que lo que está buscando es tener ya los niveles prepandemia. ¿Alcanzaremos esta meta o ya la logramos? Mira, yo creo que el turismo es uno de los sectores que más rápido se ha venido recuperando de la economía, aunque conforme a los indicadores recientes, pues también va a reflejar por lo menos una recuperación no tan fuerte como la que ha tenido. Yo te diría que estamos casi en los niveles prepandemia. De hecho, la Organización Mundial del Turismo acaba de señalar que México crecerá en su turismo aproximadamente 3.2%, que es incluso una cifra ligeramente superior a lo que se había estimado originalmente aquí en México por la Secretaría de Turismo. Esto definitivamente es un buen indicador. Está ya prácticamente recuperando casi los niveles prepandemia, pero creo que la gran incógnita es qué va a pasar de aquí en adelante. Si bien es cierto, tiene una tendencia buena en este momento, sí, por ejemplo, te diría que en los últimos indicadores del índice global de la actividad económica, que por cierto para el mes de junio fue negativo, fue menos 0.3, dentro de las actividades terciarias, donde está el turismo, todavía se observan crecimientos, pero vamos a decir así, que ha venido creciendo, pero ya se observan tasas decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que está creciendo menos. Entonces, pues sí, estaremos muy cerca de los niveles prepandemia. Sin embargo, también, pues todo mundo se da cuenta que pues hay nubes negras en el horizonte y esto necesariamente afectaría pues a toda la actividad productiva de la Claro. economía, a todo el PIB. El propio Banco de México acaba de reducir la perspectiva de crecimiento para 2023 de un 2.4, como lo decía Hacienda, a 1.6. Y dentro de estos, bueno, pues tendrá que ser en mayor o menor medida afectada la actividad turística. Dime una cosa y en este mismo tenor, Mario, ¿qué tanto ha afectado, por ejemplo, la degradación de la calificación aérea de México en esta materia, en el ámbito turístico? Mira, sin duda es una de las cosas que creo que han impedido o que han detenido la recuperación del turismo aéreo, aunque tiene buen flujo todavía, pero definitivamente lo que no se puede medir es que esta degradación pues ha impedido en que se aperturen nuevos vuelos, en que se aperture un mayor flujo de turismo a la Ciudad de México, y creo yo que combinado esto además pues con toda la problemática que ha generado o que ha tenido el fracaso del aeropuerto de Santa Lucía, las fallas, los congestionamientos, ya sea, pues muchas veces hasta parecen inducidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, en ambas terminales, pues evidentemente se generan como un desincentivo a esta recuperación. Hay que verlo así, ¿no? El turismo, la recuperación que ha mostrado en el periodo post pandemia, pues más bien ha sido un tanto cuanto gracias a la inercia, a los esfuerzos de algunas entidades de la República, pero no así del gobierno federal. No se ven acciones contundentes del gobierno federal encaminadas a esta recuperación. Lejos de eso, pues se ven más bien piedritas en el camino. Nada más como un dato adicional, el AIFA, por ejemplo, en el mes de julio movilizó apenas a 35,000 pasajeros, que son 1,000 pasajeros diarios, más o menos 1,200, que además si tú lo divides entre los que puede tener un vuelo, bueno, pues tenemos en un promedio de 5 o 6 vuelos diarios, lo que no es pues ningún atractivo y mucho menos en este momento, pues brindaría la oportunidad para que en el AIFA
pues se genere turismo internacional o viajeros internacionales. Sabemos que no puede y no podrá recibir vuelos internacionales pues durante mucho tiempo, ¿no? Luego entonces me parece aquí que sí, definitivamente los problemas que hemos tenido en materia aeroportuaria, fundamentalmente en la Ciudad de México, pues evidentemente son un lastre para la recuperación del turismo. Fíjate, Mario, que me llama la atención ahora que dices, ¿no? A ver, vemos cómo, pues en gran medida esta recuperación se debe a los esfuerzos locales, a pocos esfuerzos de carácter federal. ¿Realmente México ha tenido la promoción necesaria hacia el exterior, en el extranjero? Y te lo pregunto porque me llama la atención cómo antes se venían todas estas ferias de turismo y bueno, el primero que siempre sacaba la casta era México, ¿no? Haciendo gala de todos sus destinos turísticos, ¿no? Haciendo gala no únicamente de las playas o de los destinos de playa, sino también de algunos otros lugares importantes y bellos que tenemos en nuestro país. ¿Sigue siendo así? Mira, vaya, sigue siendo así que el turismo, digamos, está, yo te diría, muy focalizado en México, ¿no? Con la pandemia, pues se recrudeció. Los esfuerzos de México en el exterior para atraer turismo, pues yo te diría que prácticamente han desaparecido. Eventos, por ejemplo, como ferias internacionales de turismo, pues realmente la presencia de México ha disminuido, pero no solamente eso, sino la promoción de lo que se conocía como la promoción de México en el exterior, ¿no? Esta, como te digo, se está haciendo gracias a esfuerzos locales en donde está también la iniciativa privada, pero un poco para hacer el símil, en el sector turismo ha sucedido lo que sucedió pues con la desaparición de ProMéxico, ¿no? Que se dejó de promocionar a México en el exterior y simplemente lo que tenemos ahorita es una inercia de lo que ya se había hecho o de lo que ya se conocía, ¿no? Es decir, no hay una apertura de nuevos mercados en el tema de las exportaciones del comercio internacional, como no hay una apertura de nuevos flujos de turismo en el sector turismo. Y ahora, eso no es culpa, digamos, de los empresarios, es culpa de que se carece de una política pública precisamente encaminada a esta recuperación que bien haber sido mayor, ¿no? Mucho mayor si consideramos, por ejemplo, que esta Organización Mundial del Turismo estima que el turismo a nivel internacional, a nivel mundial, que será por arriba del 5.2%, es decir, estamos por abajo de la media, no obstante que ha habido una recuperación importante en el turismo, es decir, que no estamos aprovechando totalmente su potencial. A ver, esto en materia turística, Mario, y déjame futurear un poco a lo que va a ocurrir el día de mañana. Vamos a ver ya el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos esperar que se informe en materia económica para nuestro país? Bueno, mira, no me lo tomes a mal, pero se va a informar que vivimos en Pejelandia, ¿no? En un país que no existe, si tomamos como referencia los anuncios que se han venido haciendo, promocionando el informe, y donde vemos pues que no tienen sustento estas aseveraciones, ¿no? Desde aquella famoso comercial en donde te hablan que el aeropuerto de Santa Lucía es uno de los mejores aeropuertos o el mejor de América Latina, cosa que es absoluta y rotundamente falsa, hasta, por ejemplo, pues temas que tienen que ver, por ejemplo, con la inflación, con el poder adquisitivo, con las inversiones, ¿no? En México lo que hemos tenido en la realidad, y es la realidad que viven muchos millones de mexicanos, es que, por un lado, pues han tenido que modificar incluso hasta sus hábitos de consumo por el tema inflacionario, y yo ya diría, y la incertidumbre laboral que se está teniendo, ¿no? La creación de empleos ha generado o ha sido más en el sector informal. Ya vemos ahorita que en el mes de julio pues fue mínima la generación de empleo, y como que todo a mediano plazo pues te refleja nubes negras en lugar de que pues la recuperación siguiera en adelante. Aquí bajan los pronósticos de crecimiento. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que Canadá registró un crecimiento del PIB de 3.3%, es decir, todos los países
se están acercando, digamos, a la normalidad o están superando los niveles prepandemia, y aquí no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque tenemos dos enemigos fundamentales: la falta de inversión pública y privada, que está condicionada o que no está favorecida por las políticas públicas del gobierno, el quebranto prácticamente de las finanzas públicas, que como tú lo decías hace un momento, se ha sostenido gracias a los precios del petróleo, pero que también se han despilfarrado en un subsidio a la gasolina que parece cada día que es pues inaguantable ya por las finanzas públicas. Por un lado, no vemos una reactivación económica que te genere más recaudación, y esto se está agotando, y sí vemos, por ejemplo, un crecimiento de la deuda, pero vemos problemas graves sociales en el país, que aunque se ha incrementado el gasto social, pues tú tienes todavía segmentos de la población sin vacunas, por ejemplo, como lo revela el estudio de hace poco tiempo, en donde pues muchos niños no tienen el cuadro básico de vacunas. Vemos cómo, por ejemplo, el poder adquisitivo de la población se ha desplomado, y cómo difícilmente van a poder sostener esta política de subsidios en el presupuesto del año que viene. Seguramente mañana estos temas, bueno, nos darán mucho de qué hablar, Mario, porque habrá que analizar poco a poco qué sea lo que se esté informando, ¿no?, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con estos datos que vayan a comenzar a fluir. Será importante este contraste. Gracias, como siempre, por acompañarnos hoy. Al contrario, Magda, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todos.